El hip hop llegó a Colombia en los años 80. Este movimiento está conformado por 4 distintas prácticas que son mejor conocidas como elementos del hip hop. ¿Cuáles son estas 4 prácticas? Son el breakdance, el DJ, el graffiti y por supuesto el rap. Centrándonos precisamente en uno de estos elementos y en este elemento centrándonos en una de sus ramas, la cual es el freestyle rap, venimos a exponer cómo se originó este movimiento y sus prácticas en la capital de Colombia, es decir, en Bogotá. Bienvenidos a este documental llamado Las incógnitas se responden improvisando. Bueno, yo descubrí el freestyle rap cuando estaba en el colegio, más o menos para el año 2008. Empecé a ver, o sea, me aparecieron en internet como competencias de España, la nacional de 2005 de España de Red Bull, donde salía Satu, Dano, Elio Tofana, El Herdanlos, un montón de gente. Y pues ahí como que descubrí las batallas. Yo pensaba que eran una dinámica más como pues de España y tal, hasta que ya pasaron los años y vi como que se hacía en más países, luego vi que se hacía acá y pues vi batallas, pero me demoré un poco en llegar presencialmente a ellas. Vi en 2014 o 2015 creo que fue la batalla entre Viquila y Tinta. Y pues ya como que me enteré que había más escena acá, ya empecé a ver a varios exponentes, ¿no? A Ñeco, a Lumiera, a varios que andaban por ahí. La primera vez que yo pillé freestyle fue por Ares. Yo escuché SFDK en un disco, un rapero español que se llama SFDK, que se llama Satu, y empecé a bajar canciones del man por Ares, y entre las canciones que descargué habían un par de batallas de Red Bull del man, una participación como de 2006, una vuelta así. El man es campeón de España, de los primeros de la Red Bull, y ahí fue, ahí lo conocí y lo empecé a practicar. Ya como que me empecé a identificar un montón con la cultura y empecé a pillar muchas más vueltas, y en el barrio había gente que rapeaba, de alguna forma me enseñaron o me instruyeron y me llevaron y ahí en el cypher era como tirar mucho freestyle. Bueno, antes de conocer al freestyle, a las batallas de freestyle como tal, yo conozco al hip hop por su rama que es el rap, en cuestión musical, ¿no? Me empieza a llegar tanto pues en México, que era más rápido que nos llegara como toda esta influencia estadounidense, pues ya sea Eminem, Ice Cube, Nas, toda esta música. Después en México me empiezo a dar cuenta que existe rap mexicano en español, que bueno, en ese entonces era Control Machete, era Cártel de Santa, por ahí el Hotel Bárbaro, un sinfín de grupos más. Es como yo conozco el rap. Y es cuando empiezo a investigar, ¿no? Creo que algo que me llamó mucho la atención de la música del rap era que yo me daba cuenta que no cumplía una normativa en cuestión de escritura, porque vemos, por ejemplo, en el pop que tienen como ciertos lineamientos de coro, precoro, letra y tal, ¿sabes? Como salidas, entradas, etcétera. Y en el rap no se cumple eso. Al fin de cuentas, lo que intenta el rapero es escribir lo que trae por dentro, lo que quiere expresar, la idea a la que quiere llegar, y da igual si lleva coro, si no lo lleva. Entonces como que no hay una fórmula para poder expresarte, y eso es algo que me llamó muchísimo la atención del rap. A lo que son las batallas del freestyle tal cual, yo lo conozco cuando tengo como unos 16 años por ahí, porque un amigo del barrio es el que de repente llega con un video y me dice: mira, güey, están improvisando, ¿no? Están rapeando. Entonces yo la verdad no recuerdo de quién era esa batalla, pero es cuando yo conozco que existe esta subrama del rap, que son las batallas de freestyle, y es ahí cuando digo, bueno, pues me pongo a entrenar, empiezo a rapear con mi amigo y tal. Primero éramos nosotros dos ahí en la cuadra, no sabíamos que existían otros amigos de ahí del mismo barrio que ya hacían rap, que les gustaba toda esta situación, y es ahí cuando me empiezo a juntar con ellos. Y bueno, posteriormente se organiza un evento en Guadalajara, Jalisco, que es de donde nací yo y bueno, vivo, llamado Trono Records, que no era tal cual una plaza, pero era una discografía que existía en mi ciudad, que tenía cierto reconocimiento y nos estaba dando la oportunidad al ganador de grabar unas canciones pues con una producción muy buena, la verdad. Entonces ahí fue la primera vez que yo me metí a un torneo de freestyle. Entonces esa fue la manera en la que yo me integré al freestyle desde el comienzo, con
cyphers de viernes de freestyle, todo libre, todo en pro de mejorar rapeando para ser mejores escritores, tan como que esa era la dinámica. Y pues desde ahí empecé a tener como un lugar en la escena local de Bogotá, de Kennedy, en Gativá. Como que ya la gente me conocía por los freestyles legendarios, que no era como una vaina de batallas ni nada, sino, uy, aquí hacen viernes de freestyle en Kennedy, pues ahí va el Ramantis, va el Coloso, tal, y se tiran meros frees, y pues desde ahí como que se empezó a dar un reconocimiento, y pues ya luego en el ámbito de las competencias, yo empecé a ir al Parque Nacional, pero también a Rap Debate, a BDM, a las batallas de enfrente de la Universidad Nacional, que las hacía Doc. Y pues como que a través de esos espacios empecé a integrarme a la escena y a conocer cómo eran las dinámicas y pues a conocer a las personas, cómo se rapeaba, cuáles eran los intereses, y pues de ahí empecé a evolucionar. Siento que pues igual lo que contribuyó a que lograra adaptarme como a todos estos entornos era el interés de hacerlo, porque pues si yo no hubiera tenido como la intención de ir a buscar un espacio en todos estos lugares, pues probablemente no hubiera llegado allí, ¿no? Entonces es una cuestión y también como un llamado a todas las personas que quieren estar de pronto en algún entorno, que vayan y lo busquen, o si no va a ser muy difícil que esos lugares los acojan a ustedes primero. Ustedes tienen que ir a ver qué hay y darle rienda suelta a su curiosidad y a sus ganas de aprender. Yo descubrí el freestyle rap en el 2018 con una batalla de Arcano contra De Toque en Red Bull. Fue la primera vez que vi algo de freestyle. Apenas lo vi fue como me estalló la cabeza, fue como estos manes cómo pueden hacer esto al frente de tanta gente. Y lo empecé a practicar en el 2019 y lo empecé a practicar porque en ese tiempo tenía una novia y la novia tenía un primo y me hice muy amigo del primo. Y él fue el que me llevó a mi primera plaza, organizamos una plaza y iba a rapear todos los días y ya fue como surgió muy de la nada. Mira, yo arranqué aproximadamente en 2016 para la fecha de la primavera, 21 de septiembre, en una competencia en Carlos Paz, que ahora no recuerdo el nombre, pero mi primer compe de plaza en la que me hice como un sentido de pertenencia y un grupo de amigos fue Sin Escritura, en Córdoba Capital. Al principio me inspiraba mucho en mis amigos, la verdad, no tenía como mucha noción del freestyle mainstream, había visto un par de batallas de Toque, un par del Tata, alguna de Arcano, pero hasta ahí, no mucho más, y sí había visto muchas batallas de Córdoba, me inspiraba como mucho ver gente que esté cerca mío. En esas doy con el Cold, que era un pibe que justo la semana que yo arranco a rapear, él había ganado la última Sin Escritura. Entonces, como me quería nutrir de quién estaba como rompiéndola en Córdoba, entré a la página de Sin Escritura y lo vi a él. Y me enteré que él vivía en Carlos Paz, en la misma zona donde vivía yo. Entonces, por casualidades de la vida, en una plaza nos terminamos encontrando, medio que él estaba con su grupo de amigos y yo estaba con un amigo y nos vimos y fue como, yo te conozco, vamos a rapear. Y nada, desde ahí como que me apoyé mucho en los pibes, en Cole, en el Mono Strong. Después conocí a lo que hoy es mi crew, que es la contraparte, que son Naista, Larrix. Un poco más adelante apareció Sikin y un poco más adelante apareció el Katie. Y ahí estamos los 5 que estamos hoy activos en contraparte. Y después cuando me empecé a interesar más por el mainstream del freestyle, el que primero me llamó la atención fue Chuti. Creo que por una cuestión lógica, ganaba mucho y le gritaban un montón y el chabón acotaba muy fuerte. Me llamaba mucho la atención ese estilo como más frontal y más violento. Y a nivel nacional me inspiraba mucho MKS también, más o menos por lo mismo, porque era medio energético, gritón, te la acotaba y no le importaba nada y la plaza explotaba y el loco estaba re enojado. Me gustaba como eso, esa violencia que manejaban. Así que creo que eso. Hubo After Vision, que era como un evento que se hacía hace muchos años. Y pues sí, batallas, pero no tengo mucha más información. Como que las primeras batallas que yo vi grabadas salían o en el canal de Camilo Roa, sí, o por Apartacho Studio o por Patrón. O sea, como que por él fue de las primeras personas por las que supe que había freestyle aquí en Colombia. Por Patrón MC, pues mero legendario que siempre hay que recordarlo. Pero, o sea, siento que en Bogotá lo primero fue After Vision, o Candelaria Cartel Clan, o espacios así. Pero quizá haya algo anterior a eso y uno pues no se haya enterado, ¿no?
Tomó fuerza en Candelaria Cartel Clan, pero aunque obviamente antes se hacían parches, siempre se hacían parches como distritales de rap debate o de vueltas así, pero Candelaria Cartel Clan fue como la primera liga que se hizo, como entre comillas, porque igual ellos no se consideraban una liga, pero era como lo que se hacía semanalmente y ya sabía uno que podía ir a competir a ese lugar. Como si han habido como pequeños semilleros de los que vienen bastantes como de las personas de aquí del freestyle bogotano, pero siento que así como el rap competitivo de forma activa en Bogotá empezó con Candelaria Cartel Clan. A nivel local, como que yo estuve más influenciado por la banda rapera. Yo empecé con Nukagma Crew haciendo freestyle sin nada de competencias de por medio y creo que al comienzo me inspiré mucho de personas de ahí, como por ejemplo del Rebelde, de Radamantis, de Boom, que son personas que tal vez no han estado en las batallas de freestyle, pero tienen un nivel muy alto de rap, de escritura, de freestyle y me inspiró mucho lo que hacían. También me inspiraba mucho pues de la música de acá, entonces principalmente Samurai, el cantor, pintor, poeta, como que es mi más grande influencia aquí en Colombia y pues consumía mucho rap bogotano, de muchos lugares así. Propiamente como competidores de freestyle que yo haya visto como referentes en su momento, pues cuando yo empecé, Ñeco estaba rompiéndola mucho, Balleste. También estaba empezando a aparecer Carpe Diem y le estaba rompiendo mucho. Ya habían varios referentes, ¿no? También pues estaban los que les había mencionado anteriormente, Kila, Tinta Tintero y varias bandas de esa época del freestyle, de 2010 a 2015 más o menos. Yo el rap lo conocí en el 2009, bueno, de hecho un poquito antes, pero las batallas las conocí muchos años después, en el 2015, ¿me entiendes? Entonces, digamos lo que ya en el 2015 ya habían ciertas organizaciones, ya estaba un poquito más montada como la vaina. Entonces, no estoy así al tanto como de cómo empezó el freestyle, así como tal acá, como las batallas, no. El rap sí lo conocí pues de muchos grupos, así como Masai Bangó, Engendros del Pantano, de la Etnia. Estuve en la escuela de las Cruces de Golpe Directo, donde enseñaban muchos MCs buenos. Entonces, pues me crié fue más como en las escuelas de hip hop. Pero el freestyle como tal desde el 2015 y ya habían ciertas ligas, ya estaba Priorismo, ya estaba Candelaria Cartel Clan, ya estaban algunas ligas. Obvio ya estaba la franquicia de BDM, que yo empecé compitiendo en BDM y pues al año que empecé me la gané. En mi caso es como que yo he pasado por dos etapas como muy claras y es como al principio cuando yo empecé a rapear en los buses y andaba mucho a la calle y en esa época había una plaza en el centro, se estaba empezando, que se llamaba Candelaria Cartel Clan, era como la segunda o tercera fecha que se hacía y yo caí, esa fue la primera vez que competí y de ahí durante, yo qué sé, unos 2 años más o menos duré como activamente yendo a todas las competencias que hacían ahí, que eran más como los viernes, los sábados a veces, o sea como que variaba un poco, pero normalmente eran o 2 competencias por semana o una, pero siempre los fines de semana. Y ya después pues dejé de competir durante bastante tiempo y hace más o menos 8 años volví al circuito, empecé a pillar como varias competencias que estaban haciendo en la ciudad y me dieron ganas de volver a competir. Empecé en la cultura hip hop primero por el street dance, yo soy bailarina desde el 2014-2015 y luego conocí el freestyle rap, conocí las batallas así en los parches que hacían en Rimaceré, que era en el Parque Nacional. En 4 parques a veces y luego cuando iba a Priorismo en Carulla del 85, eso empezó en el 2017. Yo empecé a rapear, la gente me veía y digamos que llamaba la atención porque no habían muchas chicas en esa época. Yo creo que mi mayor referente y la persona como que yo más, como que me hizo ver el freestyle como de una forma como más cercana fue Eleven, como cuando yo vi a Eleven quedar campeón en su primera Red Bull, como que fue una vuelta que a mí me inspiró muchísimo como a volver, como que el freestyle del man también me gusta muchísimo, es como uno de mis referentes. No sé, pues he pasado como por muchos me han gustado y como que muchas personas como han influido en mi forma de hacer freestyle, pero no podría como decir alguien en concreto, así muy en concreto, no, como que ha sido mucho, me gusta mucho Chuti, me gusta mucho Asesino, me gusta mucho Sweet Pain, me gusta mucho Rifto, me gusta mucho Ricto, Rifto también, como
no sé, como varios de esa escuela, Compare, Sasco, siempre me gustaron como mucho, me ha gustado mucho el freestyle y como las diferentes formas de hacerlo. Entonces no sé si es como necesariamente como influencia, pero sí son como las vueltas que me han venido gustando y posiblemente lo que ha forjado como mi forma de hacerlo. Bueno, yo empecé a freestylear cuando tenía unos 12 años, empecé básicamente en la metodología del cypher, ¿no? No tanto de las batallas como hoy en día lo hago, sino más por un gusto que yo tenía por el rap. Y bueno, así empecé a freestylear más o menos en 2000, diría yo 2012, empecé a ir a batallas, en esa época no se hacían muchas batallas de plaza, sino más de escenario, entonces ahí empecé a ir y me empecé a hacer un nombre desde ahí, desde ir, ganar batallas, ganar premios, conocer a los demás. Con el tiempo pues ya llegó un punto en el que esto se vio, digamos que cosechado en mis resultados en Red Bull, por ejemplo, y en otras competencias, y empieza como mi profesionalización y dignificación de mi trabajo. Ya empiezo a viajar a otros lugares y hoy en día, digamos que un paso más allá es que creo industria, tengo mi empresa y me dedico a hacer eventos y muchas otras cosas relacionadas con el freestyle rap y el arte urbano. La primera persona que yo vi haciendo freestyle fue Arcano y fue como completamente enloquecido con lo que hacía. Después fui cambiando, como me gustaba mucho Sony, me gustaba mucho Código, Chuti, como me gustaban muchos. De acá, como la primera referencia grande que tuve y la primera persona que yo dije como este man es demasiado increíble fue Lumière, que fue la primera persona que yo decía como este man está loquísimo, y también Eleven, como que me parecían demasiado increíbles lo que hacían. Ya después empecé a conocer más de la escena, Balleste y eso. Y yo creo que actualmente mis referencias son como mis mismos amigos, como Juan, Django, Lit Ignis, Joven Drombles, como que son personas que me inspiran mucho a mejorar y a ser mejor todos los días para la disciplina. Mi proyecto como Arsi no solo está involucrado en el freestyle, sino que va un poco más allá. Entonces me encanta apoyar proyectos de danza o de otras ramas que también tiene la cultura. Conocí el freestyle, pues la verdad ya improvisaba cuando estaba en el colegio, no tenía conocimiento de que era algo grande ya, pero conocí el freestyle por medio del breakdance. Cuando yo bailaba breakdance había un compañero ahí que rapeaba, entonces nos poníamos a rapear y yo ya improvisaba como en mi casa. Y una vez fuimos a un evento en Pasto y me inscribí y me gané el evento de freestyle, y era de breakdance el evento y era de freestyle y me lo gané. Pues siempre se inculcan como los valores como persona, ¿sabes? O sea, por más que, digamos, lo tengas tu performance de rapero calle, porque en ese tiempo pues el rap era mucho más calle, ahorita el rap es como una onda mucho más suave, mucho más chévere, mucho más familiar, pero pues en ese tiempo el rap era como más crudo, entonces por más que se tuviera ese performance como de la calle, se enseñaban valores como el respeto, la unión, los códigos, de no faltarle el respeto a los que han creído en ti. Pues hay como muchas cosas que siempre son lineales y respetables, entonces sí enseñaban mucho eso, y pues hoy enseñaban graffiti, breakdance, DJ, MC, enseñaban proyección vocal, cosas chéveres. En cuanto a lo económico, de pronto el aspecto musical, ¿no? Sacar música, porque cuando uno es freestyler uno simplemente va a un espacio que otra gente coordina para dar una muestra de talento inmediata. Cuando uno hace música, entonces de repente está todo el trabajo detrás de composición, de producción, de mezcla, masterización, de sacar un cover art, de hacer un video al respecto. Entonces son tantos aspectos que se vuelve como un producto de uno, la empresa de uno, el sacar música, y ya creo que económicamente, en desgaste, en ideas y todo, es más complicado. Y bueno, ya aparte, digamos, como freestyler, pues creo que uno de los mayores retos es tener confianza en lo que uno hace a pesar de los resultados, entender que es deportivo, que se gana pero también se pierde, y volver a intentarlo y tener esa confianza de seguir adelante una y otra vez. Yo creo que es como uno de los puntos más importantes. A lo que es mi forma de crecimiento en México, tuvo muchas altas y bajadas. Digo, creo que al final el freestyle es mucho eso, ¿no? Es mucho ganar, es mucho perder, es mucho estar aprendiendo constantemente. Pero bueno, creo que los procesos lineales son una de las cosas más bonitas que puede existir en el... más bien, los procesos no lineales son una de las cosas más bonitas que pueden existir, porque te ayuda a ese desarrollo de personaje, ¿no? Vamos a llamarle. En cuestión de que, bueno, te toca ser el bueno, te toca ser el malo, te toca reflexionar acerca de lo que estás haciendo, el cómo lo estás haciendo, el conocer a personajes que son muchísimo más talentosos que tú y empezarles a aprender. Entonces creo que eso era algo muy importante. Yo me empiezo a dar cuenta de que me termina de enamorar como todo este rollo del freestyle cuando empiezo a ver que donde sea que yo me pare,
pues soy como bienvenido, ¿sabes? Por el puro hecho de rapear es como que me recibe la gente muy bien, siempre tengo como una puerta abierta en donde me quiera quedar, porque para esto empecé a viajar a distintas ciudades del país para competir, y es ahí cuando te das cuenta que bueno, ya lo dice Zetapu en una canción, ¿no? De que un rapero le abre la puerta de su casa a otro rapero por el hecho de ser rapero, y sucede, son cosas que suceden. Entonces eso fue como que lo que me terminó de dejar fijo en esta escena del freestyle. Pues es que el arte es un reflejo de la sociedad en la que se vive, ¿no? Entonces siento que en el freestyle también pasa eso, como que el freestyle también refleja cómo es Bogotá, porque Bogotá es la ciudad donde llega todo el mundo a buscar oportunidades. Muchos piensan que es tierra de nadie, no hay un sentido de pertenencia tan marcado por parte de las personas, como que la gente no se siente dueña de la ciudad porque es como lo que les digo, tierra de nadie, y no sé, como que los locales no son tan arraigados como en otras ciudades, y asimismo también hay lugar para gente de todo lado. O sea, en Bogotá, ya no estoy hablando de freestyle, uno sale a la calle y le habla a una persona y esa persona viene de Antioquia, le habla a la siguiente persona, esa persona viene del Llano, y así sucesivamente, como que siempre está la posibilidad de que lleguen personas de todo el país a buscarse la vida, a salir adelante. Y pues la escena de Free de Bogotá también refleja mucho eso, porque siento que la gente aquí tiene la oportunidad de llegar desde otros lugares y proyectar lo que tal vez no habían podido hacer en sus ciudades, en sus entornos, y pues darse a conocer. Y así mismo siento que también es tierra de nadie, como que cualquiera puede romperla. Y pues lastimosamente siento que también se refleja la falta de sentido de pertenencia con lo que nosotros tenemos, ¿sí? O sea, como no se valora tanto lo logrado por los representantes de esta ciudad, siempre se está buscando como un cambio generacional, así sea forzado, y no sé, como que en otros entornos a veces siento que no pasa tanto porque se valoran más entre ellos. Pero eso también genera problemas, ¿no? Como que pues son reacios a la banda de afuera y tal, entonces ningún entorno va a ser perfecto, y pues yo veo que de eso se trata, como que la manera en la que nosotros vivimos nuestra sociedad se refleja en el arte que hacemos, y pues la escena es una clara demostración de eso. Estaba apenas gestándose un proyecto que se llama Código de Barras, y estaban a cargo Roa, Psicosis e Eleven. Y me acuerdo que querían tener una presentadora mujer y un presentador chico porque era innovador, como que en una plaza hubieran dos hosts, y así se lo pensaron desde el inicio. Entonces en Psicosis ya me había visto rapear y dijo, yo creo que sé quién pueda hacer este rol de host, y me preguntó a mí que si me gustaría presentar. Yo nunca había presentado nada, pero tampoco nunca había rapeado, y me lancé a hacerlo. Entonces como que simplemente yo estaba en una época donde sí a todo, de cabeza. Y nada, dije que sí, me metieron en el proyecto como host. Yo creo que pasó como un año para que yo empezara ya a involucrarme un poco más, digamos que en el detrás de. Digamos, hoy, ya 2025, yo ya no hosteo, yo ya estoy 100% en la organización, pero no siempre fue así. Al principio yo solo iba, presentaba y me iba para mi casa y chao. Con Código de Barras fuimos pues visibles para Red Bull porque, bueno, Eleven hizo su proyecto, lo sacó adelante. Justo ese año él regresó a las batallas y ganó Red Bull, entonces como que tenían muy la mirada sobre el campeón, y le empezaron a apoyar su proyecto de Código de Barras. Y al siguiente año, en el 2019, me llevaron a Argentina a un proyecto que se llamó Conversaciones de Competencias Emergentes. Entonces fuimos, había gente de Perú, de plazas de distintos lugares hispanohablantes, y compartimos un poco ahí. Fue la primera vez que yo fui como en representación de Código de Barras a un lugar, en el 2019. Eso fue en Buenos Aires, Argentina. Ahí conocí a Queen Mary, a Tati Santana, a Zoen, a Habana, a varias personas, y digamos que fue lo primero que hice con Red Bull. Antes de eso también una vez me escribieron para hacer un texto sobre la danza urbana. Eso salió en el .com de Red Bull, eso fue en el 2018. Luego en el 2020 me piden ser caster de la nacional de acá de Colombia. Soy caster, me fue bien, y al siguiente año, en el 2021, me llevan como caster en la internacional en Chile. En el 2022 me piden ser host acá en la nacional de acá.
Y de ahí en adelante pues han pasado muchas cosas a raíz de eso, como que siento que ahí ya crecí un montón. Bueno, desde el primer momento en que yo decidí batallar, crecí un montón de muchas otras formas. Mirá, yo empecé a viajar antes de que exista el ascenso y fue porque se me dio la oportunidad. En un momento en Sin Escritura se empezó a viralizar un par de minutos. En ese momento la viralidad no era como ahora que metes un reel y te pegaste, sino que allá había compilados. Para vos pegarte tenías que salir en un compilado de las mejores rimas del under argentino, ponele. Y casi todas eran de Buenos Aires. Y en un momento empezaron a aparecer minutos de Sin Escritura, que era mi compe de Córdoba. No mi compe, donde yo competía. Y cuando me empieza a ver en Sin Escritura y empiezo a meter algunos números, me escribe un pibe de Catamarca, le decían Abec, le tiramos a él, Yarau. Me escribe el Abec y me dice que me quería llevar a su competencia en Catamarca, que es otra provincia. Hablé con mi vieja, me dio el ok, me tenía que firmar unos papeles para que yo pueda viajar siendo menor. Y ahí aprendí como todo lo que era contractual, tipo trámites para viajar solo siendo menor. Y que se sentía viajar, ¿viste? Es toda una experiencia. Conocer gente de otros lugares, estar compitiendo de visitante, tener que ganarte el respeto, por ende tener que respetar. Un montón de estilos diversos. Entonces me llamó mucho la atención ese viaje cuando fui. Tuve la suerte de ganar esa competencia y me quedé remanija, la verdad. Quedé súper engolosinado con querer competir en todos lados. Entonces el objetivo era como el mismo, seguir rompiendo en las cines para que me inviten. Me fueron invitando y en su momento hubo un año que se hace el ascenso, yo no estaba al tanto de que se estaba haciendo, y termina el año y me etiquetan en un flyer que decía que había salido séptimo, octavo, una cosa así, por pocos puntos para FMS. Y había salido séptimo, octavo sin pelearlo, simplemente yendo a competir a lugares que me interesaban, y fue. En su momento, como te digo, la viralidad era muy distinta, entonces para pegarse vos tenías que averiguar dónde iban a competir los conocidos y ir y competir. Entre esas competí con la Fénix, que ahí competí con el Trueno en su momento, di con la Elite Free, que competí con el Replic y con el MKS, y así iba viajando. Cuestión que en ese año quedó séptimo. Y digo, che, quedé séptimo y ni siquiera lo intenté ganar. ¿Qué pasa si me lo planteo de verdad? Justo el año que quedo séptimo era mi último año de secundario. Entonces al otro año se me termina el secundario, como que tengo tiempo libre, pero arranco a estudiar igual como por una costumbre familiar. Todas mis dos hermanas estudiaron, entonces me correspondía estudiar. Y arranqué la facultad de abogacía, la dejé y arranqué sonido. Y a mitad de año en sonido se me empiezan a juntar muchas compes del ascenso con parciales de la facultad. Y yo empiezo a querer estudiar en los buses y no me salía, me mareaba, no retenía nada, imposible. Entonces empecé a desaprobar y en la desaprobada me empecé a frustrar y una vez que mi mamá me encontró muy frustrado en mi pieza después de haber desaprobado un parcial, y me preguntó qué me pasaba, charlamos al respecto y le conté que estaba segundo en el ascenso FMS y que faltaba medio año para que termine y que me veía capaz de ganarlo. Entonces hicimos como un pacto ahí con mi mamá de que ella iba a convencer a mi papá de que me deje dejar la facultad y yo iba a terminar ese ascenso. Si ascendía, seguía compitiendo, si no ascendía, me ponía a estudiar. Y bueno, en ese momento me ayudaban un poco mis padres con plata, pero la soltura económica la hacíamos con mi mejor amigo Naista, yendo a rapear a las plazas, a las compes donde había premio monetario, y yendo a rapear a lugares donde se conglomeraba mucha gente pasando la gorra, como a, no sé cómo se dice acá, a voluntad. Entonces rapeábamos y pasábamos la gorra y la gente ponía 100, 1000, 2000, y así juntábamos plata. Entonces sabíamos que, no sé, en 2 semanas hay una compa en tal lado y salía 10.000 pesos, bueno, yo tenía que hacer mínimo 7.000 para después pedirle 3 a mis viejos y viajar. Y así me financié todo el ascenso. En un momento apareció un inversor que me ayudó con un par de pasajes, que es Iván, le mandamos un saludo al Iván. Pero eso fue muy esporádico, pero sí, me ayudó también un par de veces, pero muy tranqui. Como que el hip hop nace en los barrios más pobres y el hip hop aquí sí, como el hip hop solamente necesita como muy pocas herramientas para realizarse, es una vuelta que cualquier persona de bajos recursos puede tomar para como una herramienta y es como el lugar de donde nacen la mayor cantidad de personas porque es como con la escasez de recursos de alguna forma lleva a la sociedad y nos encamina como de alguna forma nos da esa herramienta a las personas del barrio como nos ofrece esa herramienta y es muy fácil como irse por ese lado. Yo siento que ha influido de muchas formas porque siempre ha habido un choque del norte, del sur, los gomelos, los ñeros, las personas que representan cierto grupo social y cierto otro grupo social y yo siempre he sido como
yo simplemente quiero ser yo, no quiero que me pongan un estigma de este man es gomelo, este man es ñero, por ser rapero es ñero, o esas cosas, sino como que siempre he tratado de ser la mejor versión de mí como persona y como artista, que se me vea muy pulcro, muy limpio y muy ser humano, muy persona, como con muchos valores marcados, más allá de que la gente piense que soy gomelo, que soy ñero o esas cosas. Tiene mucho que ver con el lugar de donde procede el hip hop. El hip hop procede de los lugares más pobres y Colombia es un espacio muy clasista. Aquí como los estratos sociales se marcan muy claramente y la mayor cantidad de exponentes del hip hop vienen del barrio, entonces también es como muy fácil, por lo que te decía, como señalar a la gente del barrio como esos son los que hacen rap, ese es el estereotipo de rapero. Entonces también hay mucho estigma, como uno llegar a un grupo de personas con determinadas lucas o pues como personas como ricas, pues si uno llega y es como cierta rareza, como esto ya es un bicho raro, también como porque el hip hop ya es como un poco más aceptado a niveles comerciales, pero también hay como todavía ese estigma como de este de la calle, entonces sí hay un montón de eso. Yo siento que el estigma que hay entre freestylers es más por cómo se ven, más allá de cómo viven o dónde viven o si tienen o no tienen económicamente, como es más de cómo se ven, cómo se hacen percibir frente a la gente, como hay gente que se viste de una forma y solo por vestirse de esa forma ya es aprobada por cierto grupo de freestylers y otra gente que se viste de otra forma y no es aprobada, así hagan exactamente lo mismo. Entonces como que siento que es más por cómo se ven que por cómo viven o esas cosas. Yo creo que es también un tema que es un monstruo que uno mismo crea, porque cuando uno siente que a uno lo van a prejuzgar, pues de alguna forma uno interpreta las señales para que esa narrativa que uno cree en su cabeza sea cierta. Entonces yo creo que lo más peligroso es pensar que puede haber una estigmatización. En caso de que ya, digamos, lo que yo más vería como un punto delicado, complicado de las batallas es a veces el lenguaje y un poco la falta de argumentación buena, porque cuando no hay una buena argumentación se acude al insulto, a la grosería, y eso pues para una persona que está viendo no tiene tanto sentido. Lo que pasa es que desde mi perspectiva, como el hip hop en Colombia se ve desde una perspectiva un poco como que esto puede sonar un poco despectivo, pero es como muy vieja, o sea, como que el rap aquí como que no ha tenido una evolución muy clara en determinados aspectos y eso es lo que hace como que para algunas personas todavía se quede como siendo ese movimiento de violencia de las calles, que sí tiene mucho de eso, como que sí come mucho y sí tiene como muchísima influencia de ese aspecto como tal, pero también ya el hip hop se volvió como un instrumento de cambio social, ya no solamente para las personas pobres, sino como de cambio social desde lugares de salud mental, como desde lugares de proyectos creativos, como de proyectos de vida, como de sacar personas adelante. Entonces como que como la materia del rap y las personas que como que ven a los raperos o que nos han visto durante mucho tiempo a los raperos como determinado, o sea, como con determinado estereotipo, de alguna forma como eso se debe como un poco al atraso que hay en este país, porque hay muchos lugares como, o sea, como por ponerlo ya en su punto máximo y guardando las proporciones, es como Estados Unidos, tiene una industria súper grande, aquí incluso ya como que hay muchos comerciales, ya hay muchas formas de lucrarse de esta vuelta y ya no es como un movimiento tan contracultura como lo era en determinado punto, como que ya hay un montón de hip hop en la cultura pop, pero no es como que todavía, o sea, aquí pasa que todavía como tenemos una visión un poco atrasada del hip hop, también asimismo tenemos como esos estereotipos de esa misma época como todavía muy sembrados. Sí me ha tocado verlo muchas veces como o sea, las personas como piensan que los raperos deberían ser determinada cosa y todavía pasa mucho, sí, o sea, pero no es como algo como un ataque o no siento yo que se ve como un ataque, sino como simplemente eso, como ponerle un estereotipo a cada persona y clasificarlo, y es muy fácil clasificar a los raperos como algo, como dentro del contexto en el que vivimos socialmente, pienso yo. Somos una sociedad que también está llena de muchos principios como muy conservadores y a veces eso hace que se recargue, o sea, como que se busque echar las culpas de las cosas de la sociedad a la juventud
o a las personas menos favorecidas económicamente, o a las minorías étnicas, ideológicas, sociales, ¿no? Entonces pues siento que el estigma se ve reflejado desde esa parte, como que preciso somos un entorno lleno de jóvenes, de personas con un pensamiento político pues diferente al de la generación anterior, con ganas de ver la sociedad de otra manera, y pues obviamente nos van a tachar de cosas malas, de marihuaneros, de ladrones, de gente sin futuro, de gente floja, pero es que es lo que hacen igual con cualquier persona que haga parte de lo que les mencionaba ahorita, de una minoría, de algo que no es ¿cómo se dice? Lo que rige en la sociedad, ¿no? Entonces pues siento que el hip hop hace parte de eso, somos contracultura y pues estamos en contraposición de muchas visiones que tienen las personas en la sociedad, y pues es normal que se nos estigmatice, pero pues tampoco se puede llegar a decir que somos que somos perfectos y solo a nosotros nos estigmatizan y tal. Nosotros también estigmatizamos a las personas desde nuestro lugar, desde nuestro punto de vista, y creo que es algo que habría que repensar, corregir y pues buscar que el hip hop y el freestyle se convierta al fin y al cabo en lo que se busca que sea, que es un espacio integrador para las personas. Y siento que los estigmas obviamente recaen sobre nosotros por el rol que tenemos en la sociedad, porque no somos la gente que tiene más plata, ni la gente más popular, ni los que rigen en cualquier aspecto, y pues obvio es normal que cuando la gente de abajo busca pararse duro por lo suyo, pues los que están arriba se molesten y no pretendan como dar ese lugar. Entonces pues siento que hay que darnos un espacio a pensar ambas cosas, como a no estigmatizar y a no dejar que esos estigmas calen en nuestra forma de ser, de vivir, de comportarnos, sí. Nosotros lo normalizamos porque hacemos parte de esta escena, porque lo practicamos y tenemos cierta empatía hacia nuestros compañeros y nosotros mismos. Pero hay que ser también realistas en que para una persona que ve dos personas insultándose sin razón alguna, eso puede llegar a ser incómodo y obviamente va a crear un prejuicio. Entonces pues la invitación sería que las batallas se vuelvan algo más vistoso para todo el mundo, más disfrutable, y sobre todo que haya una argumentación seria, que sea un debate bacano, divertido. Y bueno, creo que por ahí podría ser de pronto lo que puede estigmatizarnos un poco, el lenguaje y la violencia. Yo siento que más que problemática es lo que avalan y lo que quieren aprobar y lo que les gusta, entonces tampoco lo veo como un problema, igual como siento que cada persona es libre de apoyar lo que quiera. La Red Bull Internacional cambió un montón como la perspectiva como la forma de hacer freestyle en esta ciudad, como nosotros somos una escena antes y después de la Red Bull Internacional. Hubo un montón de competencias, hubo un montón del circuito competitivo también con lo de la FMS y la búsqueda de puntos, como ese tipo de profesionalización y como esos objetivos, y que ya se vean como una oportunidad, como ha hecho crecer un montón como la escena, y ha hecho crecer un montón. Claro, ya hay mucha más motivación porque ya hay incentivos claros para obtenerlo, entonces es como ya para mí y a mí particularmente, pues que soy como que he juiciado infinidades de plazas, como que he podido juiciar esa infinidad de plazas porque el movimiento en ese punto como que tuvo un estallido y un boom muy fuerte que ha llevado como también a un montón de personas a creer que se puede vivir de esto, porque ya salieron un montón de oportunidades a partir de ahí, como a partir de que tuvimos durante un tiempo como un poco el foco muy cerca de nosotros. Yo siento que los eventos influyen dependiendo la cantidad de gente que vaya a verlos, también depende mucho cómo se lo tome uno como freestyler, como hay personas que van a una plaza a ver a sus amigos, a tomarse algo, hay gente que va muy en serio a querer ganar porque puede que entre más gane, más gente lo vea y más gente se sume a su proyecto y más gente le dé el apoyo que uno necesita. Entonces siento que el rol de las plazas es visualizar y pulir los talentos, como nadie va a llegar directamente a una tarima grande a hacerlo muy bien sin antes haber tenido un proceso de pulir, de ir a las plazas, de mejorar, de entrenar, de saber en qué falla. Entonces
Entonces siento que ese es el rol de las plazas, como de pulir y darse a conocer para cuando uno vaya a una tarima grande donde haya más gente, lo haga de la mejor manera para que más gente se sume. Si hay un esfuerzo grande y hay algunas organizaciones que se están poniendo la 10, pero no se ha logrado como tal. O sea, una cosa es lograr visitas, una cosa es lograr hype en redes, pero cuando se logra una profesionalización es cuando se dignifica al MC como tal, no solo a la empresa. Y la mayoría de veces la que gana es la empresa. Y los MCs pues no ganan nada. Los MCs muchas veces tienen hasta seguidores y con seguidores aún así tienen deudas, tienen que pagar cosas y no tienen trabajo. Y la mayoría que ganan son las empresas. Entonces para mí todavía no es como profesionalización como tal. Obvio, algunas organizaciones se ponen la 10, pero no se ha llegado a ese punto porque pues sí, vemos que son muy pocos los que han logrado comer de esto. Y si fuera tan profesional pues ya habría mucha más gente que lo hubiera logrado. No, pues es que es el espacio donde se reúnen las personas que están buscando eso, ¿no? Que están buscando que la vuelta sea profesional y pues cada quien hace sus intentos, cada quien hace sus tiros y pues ahí va saliendo, otras veces falla, tal, pero es una búsqueda constante por generar entornos más adecuados para que las personas puedan evolucionar a un nivel profesional desde la perspectiva que cada uno tenga de profesionalizarse, ya sea pues desde la visibilidad, desde la economía, desde los beneficios sociales que puede implicar romperla, ¿no? Y pues bacano, siento que es importante buscar que esto se dignifique. Y eso es lo que hacen muchas plazas, muchos organizadores, lo que hacemos los artistas, también ustedes que están grabando, todas las personas buscamos, todos los que estamos aquí alrededor de ese entorno buscamos que eso se dignifique. O sea, yo digo que más que profesionalizarlo, dignificarlo, porque yo siento que el arte ya es relativo si usted lo profesionaliza. O sea, usted como dice que alguien es un artista profesional, no es como en el fútbol o en otros deportes o en otras disciplinas donde se puede distinguir, no sé, profesionales y amateurs. Siento que como estamos haciendo arte, no podemos decir, ay, es que esto es para profesionalizarlo y crear una generación de profesionales, sino no, una generación de personas que dignifican la labor y que muestran que eso es un trabajo, que esto es algo que vale la pena, que trasciende y que forma a las personas generación tras generación. El hip hop es como comunidad, el hip hop vive muchísimo de la comunidad y hay una filosofía que se llama, que es el each one teach one, que es como cada uno le enseña a uno. Y esa filosofía la utilizaban en los barrios negros las personas que recién estaban saliendo de la esclavitud para enseñarle, cada uno le enseñaba a otra persona como a escribir y a leer. Y así, si cada uno le enseña a una persona, así como que va a crecer demasiado rápido la vuelta. Yo siento que el freestyle como que me ha dado esa oportunidad constante de aprender un montón de cosas de cada persona y transmitir un montón de cosas a cada persona, como crear una especie de red de conocimiento y como que eso es lo que hace el hip hop, como de alguna forma con los pocos recursos que tenemos y con los recursos que tiene las personas como de barrio, como de donde viene el hip hop, es como tratamos de obtener el conocimiento de los lugares más cercanos y de las personas más cercanas. Entonces como a mi desarrollo personal me ha servido muchísimo como acercarme como conocer el freestyle, relacionarme socialmente con esta vuelta, y a nivel profesional lo mismo, como las relaciones personales los llevan a uno también a avanzar profesionalmente y como a desenvolverse mucho mejor en otros ambientes y como a reconocerse y a tenerse confianza y a un montón de vueltas. Entonces como que esto en general, siendo una herramienta como tan accesible de alguna forma, siempre tiene como ese plus de conectar a la comunidad y conectar como los conocimientos en general de las personas. Yo siento que yo soy una persona que tiene su círculo muy definido, por el hecho de que soy una persona que no quiere mezclar lo profesional con lo personal. Entonces no soy tan allegado a todo el mundo. Las personas de mi círculo cercano como que prefiero mantenerlo así, mi círculo, las personas con las que estoy. Entonces eso, como yo lo manejo de forma donde pueda ayudar a la gente dándole un consejo, diciéndole como, hey, mis hermanos, como pueden hacer esto para mejorar o pueden hacer esto otro, siempre y cuando obviamente
la persona quiera recibir ese consejo y también siempre y cuando esté dispuesta a recibirlo. Y siento que eso también ayuda a la profesionalización, el hecho de que alguien que sepa más que tú te diga como, hey, esto lo estás haciendo mal, esto lo estás haciendo bien, puedes hacer esto otro por mejorar y porque más gente llegue, porque lo hicieron conmigo, como gente que admiro mucho como Maritea, Balleste, Loquillo, como son gente que ya viven de esta vuelta y son como, puedes hacer esto para que te vaya mejor, puedes hacer esto para que te vaya mejor, y mi rol siento que es como también decirle a la gente de la plaza como, oye, puedes hacer esto mejor, siempre y cuando estén dispuestos y quieran recibir el consejo. Pues es que esa es la base del trabajo. La base del trabajo es relacionarse con los demás, por lo menos en este entorno, porque estamos en competencias. Entonces en competencias necesitamos la opinión del otro, necesitamos también la participación del otro. Una competencia no funciona si solo yo me paro a rapear y los demás miran. Funciona a partir de todos y tampoco funciona si solo rapeamos y no hay nadie que califique, si solo rapeamos y no hay nadie que ponga los beats, si solo rapeamos y no hay nadie que presente. Todos tenemos como una simbiosis entre nosotros y eso es lo que hace que las cosas funcionen y que esto exista. Entonces siento que es la base de todo, no se puede reducir a nada más. Es la base de que esto funcione. Si no nos relacionamos, si no hablamos con el otro, si no entendemos al otro, pues esta vaina ni siquiera existiría y cada quien rapearía en su casa y de alguna manera se seguiría haciendo hip hop desde dinámicas más personales como se hacía antes, que pues uno grababa sus temas y no salía, o sea, si uno quería no salía a presentarse en conciertos, no lo subía a internet, sí, como no dependía de eso. Esto sí depende de que hablemos, de que tengamos consensos, de todo eso, y pues es la base, lo principal. Yo siento que acá en Bogotá no hay una industria, por el hecho de lo mismo, los freestylers, la mayoría son muy celosos con su nicho, con su círculo y con su arte, entonces para ellos entre menos gente lo vea o entre menos gente externa invierta, mejor. Y para que esto crezca realmente tiene que haber una industria, tiene que haber una empresa detrás que diga como, ok, esto está chévere, voy a invertir en esto y eso hace que los proyectos estén mejor hechos, haya mejor registro audiovisual y eso hace que más gente llegue a verlo y que se creen como personajes dentro de la misma escena, algo así como lo que pasó con El Quinto, como El Quinto había mucha gente, pero si no llega un inversor a decir como, ok, voy a invertir para que graben este evento. En estos momentos no sabríamos de Duki, de Eco, de Trueno, de Woz, de toda esta gente que gracias a que alguien externo al freestyle dijo, ok, voy a invertir para que estos pelados los vean y más gente llegue a ellos, pues no hubiese pasado. Entonces como que eso, siento que hace falta primero que los freestylers aprendan a ser profesionales y que abran esta vuelta para que gente externa llegue y apoye económicamente con material audiovisual y todas esas vueltas para que todos crezcamos de la misma forma. Mira, particularmente Córdoba es una tierra como muy inclusiva porque Córdoba cuenta con una universidad gratuita que se llama la UNC, Universidad Nacional de Córdoba, donde va gente de todo el país a estudiar. Es relativamente accesible para la gente de las demás provincias que no tiene universidades en sus provincias, venir a estudiar a Córdoba. Entonces, cuando se hacen compes en Córdoba, hay mucho choque de estilos, porque de repente los que compiten son 60% cordobeses y 40% provincianos de otros lados. Entonces creo que la filosofía en Córdoba es como súper inclusiva y súper de apoyar a todos los estilos, no hay como una predominancia de cierto estilo. Como que de repente en Buenos Aires sí se encuentra un poco más la tendencia, depende de la compe o depende del barrio. En Córdoba siento como que en todos lados, en todas las compes, se grita mucho todo porque nadie termina de ser completamente local, sacando los 2 o 3 favoritos que son siempre que van variando por mes. Vos venís de otra provincia y haces tu estilo y es muy probable que te griten un montón. Que la gente precisamente no se venda por unas visitas, no se venda por una oportunidad ante una empresa o ante una marca o ante algo así, ¿sí me entiendes? Porque muchas veces es como la estafa, como que no, pues no te estamos pagando pero vas a salir en televisión, o sea, pues sí me entiendes, es como que al igual es lo tuyo, es trabajo, es tu día de trabajo que inviertes en grabación, que inviertes en batallas también. Entonces de eso se trata, ¿me entiendes? Siempre explotan a los MCs, cogen videos, millones de reproducciones y a los MCs no les dan dinero de ahí. Entonces es más por ese lado. Pues de allá viene una cuna bastante buena en cuanto a freestyle en el país de habla. Pupi, Pandora, Lil White, Balleste, Maritea, mi persona. Muchos freestylers como que reconocidos a nivel nacional. Vienen desde allá, mucho talento. Ahorita en estos momentos, en cuanto a organizaciones, la verdad está un poco suave, casi no hay organizaciones fuertes,
porque pues casi no se están haciendo eventos, pero independientemente de eso, pues el nivel sigue vigente y pues la gente sigue rapeando bien, y de allá no se sorprendan que cada cuánto y cada tanto salga alguien de la ciudad a romperla en otra ciudad. Eso siempre. En cuanto a Bogotá, mucho nivel siempre he visto que hay mucho nivel aquí en la ciudad de Bogotá. Y en cuanto a organizaciones, son muy organizados, el evento o los eventos que se hacen dan buenos premios y son buenos los participantes, como los jueces, como los hosts, buenas por parte de todo el programa como competición. Están muy desarrollados a diferencia de la ciudad de Cali. Y por ejemplo cuentan con lo que para mí siempre ha sido la mejor competencia a nivel nacional de plazas, que es código de barras. Entonces yo siento que esa es como que la gran diferenciación entre Cali y Bogotá, que acá las organizaciones son más claras, siempre han planteado más. Y en cuanto a nivel, siempre hay muchos freestylers. Creo que desde el momento uno Eleven pensó este proyecto para que fuera como un escalón entre las plazas comunes y las competencias grandes de nombre como Red Bull, FMS, BDM, Supremacía y demás. Entonces él sí desde el primer momento dijo, esta tiene que ser una plaza que lleve a los muchachos a sentir que están a un paso de llegar a las grandes competencias, y en algún momento tiene que ser más grande que esas competencias. Entonces creo que la visión desde el momento en el que se creó Código de Barras era eso, no era vamos a ir a hacer una plaza tal día, sino vamos a crear un espacio que a largo plazo sea tan grande como lo son nuestros sueños. Creo que por otro lado siempre se pensó que cada persona que haga parte de la organización, claro que tiene un rol, pero de alguna forma todos somos toderos, entonces siempre hay reuniones de equipo antes de una fecha, digamos que no las hacemos tan seguido, pero pues siempre las hacemos con suficiente tiempo para charlar sobre qué puede pasar, qué errores tuvimos en la anterior fecha. Entonces creo que eso sí es algo que yo propondría que todas las plazas deberían tomar en cuenta si quieren igual su proyecto a largo plazo, y es como hacer un feedback siempre después de cada fecha y antes de la siguiente, para que sea mejor, siempre pensarse que pueden hacerlo mejor. ¿Qué más? Creo que es desde el corazón, desde saber que no es un lugar del que uno busca lucrarse, sino simplemente montar la plataforma donde los chicos puedan brillar, y para hacerlo hay que hacerlo de la forma más pulida y más limpia posible para que ellos puedan sentirse que se les dio todo para que ellos brillaran, ¿sí me entiendes? Como que si estamos en un lugar donde, no sé, no se escucha bien el sonido o un lugar donde vienen a molestar mucho porque no piden permisos, nosotros siempre tenemos aquí los permisos correctos con Salitre, entonces pues eso como lo indispone a uno como freestyler. Entonces creo que de alguna forma la mastermind de Eleven como freestyler le hizo poner esas cositas ahí, imprimir esas cositas que a él le gustaría si va a una plaza, como yo quiero que esto se sienta así, que nadie me vaya a molestar y que me vayan a cortar el patrón en la mitad de la entrada porque no hay un permiso, que me vayan a sacar, que me vayan a tratar así. Y ya, eso, también que es un espacio muy familiar, entonces Código de Barras busca que cualquier persona pueda venir y entretenerse, pasarla bien, disfrutarlo y llevarse una visión más nítida de lo que es el freestyle, porque hay lugares a los que de pronto nuestras mamás o nuestros familiares más pequeños no pueden ir porque se vuelve, no sé, lleno de vicios o peligroso o es muy tarde. Entonces creo que es muy importante para dignificar el freestyle tener en cuenta los puntos que nosotros como personas, que nuestros valores nos dictan. Si yo quisiera participar ahí, ¿cómo quiero participar ahí? Y cuáles son las, digamos, las pautas que debo tener. Entonces creo que eso lo tenemos muy en cuenta y todo el tiempo estamos evolucionando y creciendo. Pues la filosofía creo que nace desde que queremos que la gente experimente lo que yo de pronto he sentido cuando voy a una internacional o algún evento importante o de peso. Entonces, en ese orden de ideas recojo las mejores experiencias que he tenido a lo largo de mi carrera y las intento implementar acá.
brindando un espacio que sea pues profesional para que ellos puedan, o sea, es como el lienzo, nosotros ponemos el lienzo, tiene que estar en condiciones, tiene que estar templado, tiene que tener buena luz, tiene que tener pinturas buenas, pues para que el artista llegue y haga lo que mejor sabe hacer. Nosotros somos ese equivalente en lo que sería una competencia de freestyle, ponemos el mejor lienzo para que ellos vengan y pinten lo mejor que puedan hacer. Esa es la filosofía un poco, entonces nos esforzamos por nuestro primer consumidor o cliente, que es el freestyler que viene a nuestra plaza a experimentar todo lo que hacemos en CB. En cuestión de organización de plazas, creo que ahorita ha tenido un cierto bajón, pero no en cuestión de calidad, no en cuestión de que no estén haciendo bien las cosas, sino que hubo un momento donde había tantos eventos de plaza, tantos participantes, que había a lo mejor en un mismo día podías encontrarte 5 eventos de plaza diferentes, de 5 ligas distintas, ¿sabes? Entonces era como que pues todo el mundo estaba regado y era como complicado empezar a unificar a esa escena que estuviera haciendo bien las cosas. Así que creo que eso es algo que se ha ido no eliminando, pero sí entendiendo un poco más, y ya se quedaron como establecidas ligas muy fuertes a nivel nacional, para que esas sean las ligas donde, si quieres empezar a tener mucho más reconocimiento, pues los freestylers asistan, y es ahí donde hay mucho más foco de visibilidad. Mira, en su momento la escalera era el ascenso a FMS. Como que el mismo hecho de que las compes den puntos a FMS le daba prestigio a la compe, por ende le daba prestigio al que ganaba la compe. Y en ese caso era como fácil, era como, ¿cuál es la compe que más puntos da? Red Bull. Ganar Red Bull te hace famoso. La segunda, no sé, Supremacía. Ganar Supremacía te hace medianamente famoso. Y así ibas hasta las plazas. En este caso, ahora que ya se terminó el ascenso, siento que la clave para que los competidores destaquen son dos. La primera, la compe y el prestigio que genera la compe. ¿Cómo genera un prestigio a la compe? Para mí, teniendo un lindo ambiente, una comunidad sana, con sentido de pertenencia, que los competidores de la compe esa banquen a esa compe y respeten a los organizadores, y lleguen a horario, limpien la plaza, le griten a todos. Creo que eso es muy importante, y eso nace mucho desde lo que plantean los organizadores para mí. Entonces, el organizador de la compe me parece primordial. Y lo segundo es la organización de la compe desde las redes. Siento que hoy en Argentina las compes que más se están destacando son las que mejor cubren, las que mejor hacen el seguimiento ese día y te muestran cómo van las llaves, suben los reels de los mejores acotes, tienen los videos en YouTube medianamente a tiempo. Creo que eso es como muy importante. Ya después, dentro de un competidor en sí mismo, romperla es como intuitivo. Tenés que ir y ganar y hacer buenos minutos, no necesariamente ganar, pero ir y acotarla, que explote la plaza. Eso cada uno lo vibra a su manera. Lo puedes hacer gritando, lo puedes hacer con flow, lo puedes hacer con métrica. Pero eso es como muy intuitivo de cada uno. Siento que como cosa externa que estaría bueno que cambie a favor de los competidores, es esto que te digo, que las compes se organicen con seriedad, que tengan un buen calendario, que no pisen otras compes, que inviten gente de afuera, si tienen plata que le inviertan en la compe, eso está buenísimo, le da un prestigio que hoy se reagradece como competidores. Y mismo nosotros, los competidores del mainstream, ponele, muchas veces cuando hablamos entre nosotros, pensamos en qué compes están buenas como para ir a segundear, digamos. Yo en Argentina, por ejemplo, a la Fénix, una compe que se hace en La Pampa, cada vez que puedo trato de ir. Y si me invitan los pibes no les cobro, como cosas así, que es como una devolución a la contribución que hacen ellos organizando tan seriamente. Yo siento que lo de impulsar o de lo de impulsarse depende más del freestyler. Independientemente de todo, siempre hay cupos para todo, siempre hay batallas que hacen posible todo, hay competencias que te dan cupos en plazas para clasificarte a una nacional de Red Bull. Entonces yo siento que va más en cuanto al freestyler, lo que tiene que ver con la participación y llegar lejos en los eventos o romperla en cualquier evento. Yo siento que va más en la parte personal del freestyler, en cómo se prepara para el momento y cómo se prepara para romperla a nivel internacional, porque pues al fin y al cabo la salvación es individual, como se dice por ahí, y pues los eventos siempre han estado, siempre ha habido Red Bull, siempre ha habido Supremacía, BDM, ya depende de cada uno cómo llega a cada punto como un freestyler profesional o cómo demuestra su superioridad en cuanto a sus habilidades y virtudes como freestyler en el mundo del freestyle internacional. Que yo siento que aquí, por ejemplo, en Colombia hay mucho nivel, pero pues muchas veces uno no se mentaliza tanto a romperla afuera, y las personas que lo han hecho pues han destacado en gran parte por eso, porque en Colombia nunca nos hemos criado para ser campeones, siempre hemos dado muy buenos papeles en todo lo que hemos hecho, pero pues nunca nos hemos criado para ser campeones, y pues siento que si eso cambiara un poquito en el estigma de aquí,
sería diferente como que toda la movida de aquí de Colombia. Por eso yo siempre trato de ir enfocado y este año vamos con todo a romperla. Pues estamos ante un desafío muy grande y es como la globalización de esto. El desafío es que el freestyle se está empezando a volver demasiado masivo y eso puede hacer que pierda impulso si no damos la energía adecuada para que esto crezca. Y más allá de eso, también trae el desafío de que tenemos que mantenernos creyendo en lo que sabemos que esto es y no solo hacer las cosas de pronto por llamar la atención, por el espectáculo, como por las dinámicas de internet, de los números, de tal, sino el desafío es que en medio de esto seamos capaces de mantener la calidad adaptándonos al funcionamiento de esas dinámicas, porque pues si no tampoco vamos a existir. O sea, ¿a qué me refiero? Como que necesitamos MCs virales, pero no MCs virales básicos, creo yo, y hoy en día siento que todavía pasa, sin faltarle el respeto a nadie, no voy a nombrar a ninguna persona, pero siento que hay MCs virales básicos y se puede crear una generación de MCs virales que tengan otro nivel de rap en general, ¿sí? O sea, nivel técnico, nivel musical, de oratoria, de todo, y como que no nos quedemos en simplemente convertir el freestyle en un espectáculo vacío que podríamos poner en la televisión y se empezaría a volver irrelevante, sino como algo que, pues de un desarrollo, ¿no? Siento que el desafío está por ahí y por eso también hablo mucho de que lo dignifiquemos, de que seamos claros en lo que estamos, entendamos que esta vuelta es artística, que obvio lo deportivo, la efectividad también es chimba, pero eso no es lo que trasciende con los años, pues porque se ha demostrado en innumerables casos, por más de que la gente que es deportiva también le vaya muy bien, siempre hacen falta los perfiles que no les interesa eso y nunca va a estar de menos. Y creo que el desafío es no dejarse llevar como por las olas que vienen, de convertirnos todos en lo mismo y de seguir los mismos principios, de rapear igual, para ver si nos funciona, porque en otro país lo aceptan, porque otro público lo acepta, sino creamos más en lo de acá y en nuestra visión artística eso. El desafío es, en pocas palabras, mantenerlo real, a lo bien. El freestyle es o sea, como que la materia prima del freestyle y de las batallas son los freestylers, y es como hay un montón de problemas de salud mental que tienen que afrontar las personas como para poder desarrollarse de esto y para poder entender cuáles son sus objetivos, cuáles son sus posibilidades y como cuáles son como las formas de escalar para llegar a sus objetivos. Siento que hay un desafío muy grande en cuanto a la salud mental de las personas y en cuanto a la permanencia de las personas dentro de la escena, porque las personas, o sea, como es muy fácil rendirse de alguna forma cuando no se tienen los objetivos claros, como cuando no hay nada claro. Entonces, como que siento que eso un poco a nivel humano, como un poco a nivel de cada persona y como lo que yo veo que hace un montón de falta como a nivel como personal y colectivo dentro del freestyle, pero también como a nivel económico, como la corrupción es una de las vueltas más densas que hay, como la cantidad de recursos que hay para invertirse en los lugares, la cantidad de patrocinios que hay para ponerlos, pero como el filtro por el que pasan todas esas cosas, como en Colombia normalmente hay un montón de filtros y hay un montón de vueltas para poder acceder a las cosas, a lo que la gente llama como la rosca, pero no es necesariamente como una rosca de personas cerradas que estén manipulando todo, sino es como una especie de pensamiento en el que se tiene que llegar hasta cierto punto y conseguir cierto estatus para hacer las vueltas. Entonces siento yo que es como que trabajemos organizadores y competidores como de la mano para empujar la cultura hacia el mismo lugar, como siento que los desafíos es como que se van a encontrar un montón de recursos de aquí en adelante, pero quién va a tomar esos recursos y cuáles van a ser como los fines que se le den a esos recursos, hacia dónde van a ir y si van a servir para que más personas se sientan como con ganas de entrar al movimiento porque
porque eso incentiva muchísimo, entonces depende muchísimo como de la gestión que se dé de ahora en adelante a los recursos que van a llegar, porque ya está habiendo como una masificación de la disciplina y ya hay mucho más acceso a lugares a los que antes no lo habían, pero pues asimismo esos recursos y esas vueltas y los productos de esa búsqueda constante tienen que llegar a las manos correctas de personas que se preocupen por el freestyle y que se preocupen por las personas que habitan en el freestyle y no solamente como por aprovechar el producto económico que puede llegar a resultar para las empresas o para las grandes compañías, para los patrocinios o para ellos mismos, como que tanto se puedan lucrar en determinado punto, ya sea con los recursos del Estado o ya sea con los recursos de los patrocinadores o de socios capitalistas, etcétera. Como que hay un montón de formas de que la plata ingrese acá, pero se filtra muy fácilmente porque hay como una distribución un poco mezquina. Pues yo, como les contaba, empecé transitando espacios donde el hip hop se veía de otra manera, más como una herramienta de transformación social, no como una vuelta media solo quizá por dinámicas sociales y económicas. Entonces yo siento que pues de ahí como que saqué mucho de los principios que mantengo hoy en día pues en lo que hago. Después de estos procesos más under en los que me mantuve, donde hicimos muchas cosas también importantes, porque también estuvimos en festivales locales, trajimos gente de otras ciudades a dar conversatorios, por ejemplo al Rock Delito lo trajo Nucagma Crew a conversatorios en esa época, trajeron a Tequila de México al Battle Cat y mi primera batalla de freestyle de toda la vida fue contra ese man en el Parque Japón en Kennedy. Y bueno, el caso es que empecé por ahí, póngale 2016, 2015 como a batallar. Empecé a ir a las plazas y pues como cuando empecé firme en las plazas fue porque fue a una BDM en Soacha y ya ahí fui a Rap Debate, luego fui al Parque Nacional, luego fui a las batallas de la Nacho y como que empecé a ir a toda esa vuelta. Y más o menos después de un año de estar en la escena como que pasé a mi primera Red Bull en 2017, pasé 32 avos, o sea, y luego perdí 32 avos, no, 16 avos, y luego perdí en octavos contra Iron. Fue la primera vez que me paré en un escenario así grande en el Royal Center. Luego ya estuve como en otros sitios, en el So What Fest, que ese día se presentó Rapper School, Portavoz, meros grupos legendarios. Y a ese teatro yo había ido a ver mi primer concierto con plata prestada y luego fue uno de los primeros lugares donde me pude presentar, como chimba ese proceso. Empecé a ir mucho a las plazas y pues ya como que se me empezó a dar un reconocimiento por eso. Ya como que empecé a apropiarme de los espacios, a estar yendo seguido, a confluir y a la gente le gustó y me empezaron a salir como oportunidades de ir a nacionales, de ir a regionales y pues al comienzo no me iba muy bien, me costó el resto ganarme mi primera nacional. Como que el proceso de la plaza y de los escenarios era muy distinto y también tenía ciertos rayes con la forma en la que se manejaban, con la forma en la que se manejan muchas de las nacionales, de los torneos donde se decide quién sale a representar. Pero igual seguí mentalizado y poco a poco empecé a ganar cosas. Ya luego tuve la oportunidad de ir a representar a Colombia en Ecuador, en Sobredosis del Freestyle, la primera vez que fue a una internacional fuera del país. Ya había estado como en una o dos internacionales acá en Colombia, si no estoy mal, como de KO o 4 barras, no me acuerdo. Pero bueno, fui a Ecuador, tuve mi primera experiencia fuera del país, eso me motivó al resto a seguir. Seguía haciendo freestyle, yendo a las nacionales y pues ya me empecé a ganar mis primeras nacionales. Y luego apareció como la KO, que fue cuando pasó la pandemia. O sea, como que ya antes estábamos muy consolidados en plazas como Tintal, como Street Freestyle,
Revolution, Suburbio, muchas. Y llegó la pandemia y pues obviamente todo se detuvo así renzo. Y justo como casi que en medio de la pandemia apareció Keio a motivarse a hacer una liga nacional, porque también como que para ese tiempo estaba el debate de FMS Andes, de si iba a haber FMS Colombia, de todo eso, y pues al final como que habían dicho que iban a hacer FMS Andes, o yo no me acuerdo, y pues los de Keio se motivaron a hacer una liga propia aquí de Colombia, y eso llamó mucho la atención hacia el freestyle de acá, como que fue un nuevo aire para las cosas, porque pues en esa época que estaba pegando duro las reacciones de Twitch, de todas esas plataformas, ¿no? Pues reaccionó gente importante a eso, gente áspera del freestyle, Chuti, Papo, de Toque, y por ahí sigue la lista de personas importantes que reaccionaron y pues pusieron la vista sobre el freestyle de Colombia. Y apareció FMS después de eso, como que quizás se convencieron al ver eso y luego ver las plazas, la Red Bull, lo que se hacía acá. Y pues empezó la etapa del ascenso, que yo diría que es como la etapa de mi carrera en la que más nacionales me he ganado, o por lo menos que más nacionales he disputado. Y viajé por todo el país, mera locura. Fue difícil porque necesité como pedir un patrocinio pues de una de las personas que habían reaccionado antes a la que yo y a todo esto. No era una persona de aquí de Colombia y pues fue un poco triste como que aquí de Colombia no nos apoyáramos, aunque siempre voy a estar muy agradecido pues con Rodrigo Quesada, que me ayudó el resto en ese momento, y pues fui como el primer embajador de la marca de él. Y ahí pues el resto es historia, también se hicieron muchas cosas buenas, ¿no? Él apoyó el proceso y gracias a eso puede invertir lucas para viajar, para ir a muchos lugares del país, nacionales, tal. Y pues se dieron las cosas, que segundo en el ascenso, entré a FMS y pues lo mismo, ya eso es historia, 2 temporadas ahí rompiéndola, dando lo que podía dar de mí, mejores presentaciones en unos momentos, peores en otras, pero siempre parándome duro, representando. También me fue bien en batalla de maestros, soy campeón nacional, estuve representando en Chile, también fui al primer torneo de plazas de Red Bull, soy campeón de CDB Legends, soy uno, si no soy el que más ha ganado CDB, soy top 3 de eso. No sé, como que hay muchas cosas en el palmarés. También llegué el año pasado a la final de Red Bull en la nacional, estuve también en la internacional de supremacía, la que se ganó Chuti, no, estuve en FMS, en Fusión en Guadalajara, a lo bien hecho el resto de cosas, he ido al resto de lugares por eso y ha sido una chimba, como muchas experiencias. Es muy difícil recopilarlo, me tocaría como sentarme a escribir en todos los lugares donde he ido. Y pues en esencia todo ese recorrido nos trae a hoy, que pues sigo yendo a las plazas, me sigue interesando competir en las nacionales, competir en el circuito del under, en el circuito mainstream, donde sea que se pueda hacer freestyle, pues es mi interés. Hoy vamos a ver qué pasa en Código de Barras. Fui el lunes a Tintal y me gané el cupo para estar ahí directamente en octavos de final, que es mero honor porque pues aquí fácilmente hay filtros de 200 personas y es una gonorrea pasarlos. Y pues mi interés es constante, parce, en seguir haciendo lo que me gusta, seguir haciendo freestyle, romperla, que sigan llegando países, ciudades, experiencias. Y pues también que eso sea un camino de inspiración a los demás, ¿no? Como que se pongan a ver todo lo que he podido lograr y que desde su propia valoración quizás lo tomen como un ejemplo, o como que digan, eso está re breve, yo puedo hacer más que eso. No sé, tómelo como quiera, pero úselo para motivarse y ya. Bueno, en el rollo de desarrollarte como a nivel profesional como freestyler, sí es un poco complicado, tal de que cuando yo iba iniciando ni siquiera estaban estos videos virales de YouTube, ¿no? Como para darte una viralidad o un reconocimiento internacional o nacional mucho más rápido. Entonces a nosotros nos costó como esta situación de a lo mejor que no nos pagaran de buena forma, o que simplemente no nos pagaran, que se nos pagara solo el viaje para competir. Uno tenía
que pagar sus hospedajes, sus comidas, etcétera, etcétera, pero creo que es ahí cuando aprendes a desarrollarte profesionalmente, de decir, ok, creo que ya genero lo suficiente, como suficientes personas quieren venir a ver lo que yo hago, como para cobrar a lo mejor esta cierta cantidad, o sabes que a lo mejor ya me merezco pues el hospedaje, la comida, más los viajes, ¿no? Es como que uno ya mientras va creciendo va viendo lo que generan las personas como para dar ese caché que podrías pedir, pero creo que una de las cosas más importantes no solo es llegar como a esa élite que se tiene como muy marcada en lo que es la escena del freestyle, sino mantenerte. Al final somos unos showman, somos unas personas que se paran en una tarima para dar un espectáculo, por más de que sea un torneo donde dos personas se quieren enfrentar y estén rapeando y estén como tratando de ganar, somos personas que se dedican a dar espectáculos y tratamos de hacer siempre algo mágico, siempre decir una rima para alegrar a la gente, porque es lo que la gente se lleva de nosotros y esa es la manera en la que te puedes mantener. Hay veces que pues puede ser como un cliché muy grande, pero inclusive puede que ganes más perdiendo, ¿sabes? Así que lo importante siempre va a ser mantenerse una vez que consigues lograr lo necesario. Pues digamos lo que desde siempre, más de figurar en la escena, es como ir seguro de lo que yo soy, de lo que he sido, de lo que he forjado, ¿me entiendes? Y desde la primera BM, de ahí para allá en Sangre Inca, cuando volví a campeonar BM en México, o sea, entonces es como que de cierta manera es como que un camino que tú te forjas más allá de resultados, sino de saber que estás rapeando bien y que no por ganar una batalla volteas tu personaje y vendes tu concepto, y muchas veces por eso hay MCs que por más que campeonen no lo respetan y eso cuenta muchísimo. Entonces pues eso es lo que más he logrado mantener, ¿sí? Por más allá de resultados, y eso es como que el que obra bien le va, y si tú siembras buenas semillas en el rap, así mismo recibes buenas cosas. Pues en cuanto al momento de la participación o de la competición, trato de estar muy concentrado en el momento, un paso a la vez, pero muy enfocado en lo que estoy haciendo, muy claro mentalmente. Siento que en cuanto a nivel, el problema no está, porque después de que uno ya esté en el lugar, uno ya tiene el nivel para estar ahí. La vuelta es estar enfocado en otros aspectos para que todas las cosas giren a tu alrededor. Pues yo siempre he creído mucho en Dios y siempre le oro mucho a Dios, le pido mucho que me dé mucha energía, mucha sabiduría, que me expanda la mente, mucha inteligencia para que las cosas me salgan muy bien. Y yo siento que eso también es parte fundamental en cuanto a lo que se llama participación mía en los eventos. Siempre estar muy claro, siempre estar concentrado, llego al evento y me concentro, todos son mis amigos también, pero independientemente de lo que pase, cuando ya es el evento, ya estoy enfocado en el evento y siento que es lo más importante. Yo siento que una de las cosas que más me han ayudado a mí como a proyectarme es como el apoyo de la gente, que a la gente le gusta ver lo que hago, que hay gente que se siente muy identificada con lo que hago. También como cosas como lo de la Red Bull, cosas como lo de la FMS, que me llamen a decir como, oiga, usted está rapeando bien en las plazas, lo hizo bien en Red Bull, venga, también desea conocer, rapee. Como que esas cosas hacen que uno se motive para llegarle a más y más gente y que más gente lo conozca a uno y que esas grandes empresas y esas grandes marcas lo tengan en cuenta a uno para uno seguir metiéndole a la vuelta. Entonces siento que eso, como que siento que eso es lo que más me ha ayudado. También lo que les decía ahorita, como las conversaciones con los grandes exponentes, que uno le diga, no sé, a alguien que pues a ojos de muchos es el mejor del país, le diga como, oiga, usted le está metiendo, haga esto, veámonos, entrenemos, rapiemos. Esas cosas a uno lo motivan mucho. Y la proyección a futuro es seguir representando la ciudad de la mejor manera, tratando de llevar lo que soy a otros lugares y tratando de visibilizar toda esta gente que está aquí también, para que ellos también tengan esas mismas experiencias que yo he tenido y que ellos las tengan mucho mejor y que tengan una persona que les ayude cuando estén allá. Entonces siento que esa es como la meta, como visibilizar más lo que somos acá en la plaza. A ver, como mi experiencia y mi proyección profesional han sido como que yo tengo un pensamiento muy claro como de hacer cada cosa que me proponga hacer como al máximo potencial que yo pueda entregarle a esa labor. Como en el momento en el que yo decidí rapear como con todo lo que tenía, traté como de llegar a campeonatos nacionales, de competir con los mejores, de pararme con las personas a las que admiraba,
y cuando mis objetivos cambiaron por razones personales y por motivos como muy propios, y dije como listo, voy a ser jurado, fue como lo mismo, como voy a tratar de camellar lo máximo posible, como entregar mi trabajo lo mejor posible, explotar como el ambiente lo mejor posible y como ser una pieza importante para el ambiente y como hacerlo funcionar a través de mi perspectiva y de mi labor como lo mejor posible, y así esto me va a entregar como herramientas para poder crearme yo mismo como profesional. Es como en determinado punto es como dejar de pensar qué puedo sacar yo del hip hop, y es como qué puedo hacer yo por el hip hop, y el hip hop termina retribuyéndolo, como si uno va con hacerlo con el amor y con la fe, como la cultura hip hop y como el movimiento real del hip hop termina haciéndolo, porque el trabajo es una vuelta innegable. Como el año en el de la Red Bull Internacional, yo jugué 179 fechas en un año, casi, o sea, eso es como una fecha, eso es prácticamente una fecha cada 2 días, como eso es como medio año camellando, como medio año de trabajo. En determinado punto yo pensé como, esto como no me sirvió de mucho, como realmente para mi hoja de vida no funciona demasiado, porque es como a quién le entrego yo el currículum, o como le pido yo a alguien documentos de que yo jugué 179 plazas, y cómo le muestro yo esto en una hoja de vida a alguien. Es como, parce, le entregué la mitad de mi año muy de lleno a una vuelta, y como en determinado punto pensé como, parce, fue como muy en vano. Poco después, y como después de pasar como por un proceso psicológico también, como de enfocar mis objetivos en otras vueltas, como que me escriben de Red Bull, me fui a hacer el Cypher Argentina, fui a Red Bull, a la Internacional de Plazas en Argentina, y ahí conocí como a varias personas de Red Bull, y conocí a varias personas, y yo siempre he pensado como que mi forma de relacionarme socialmente tampoco se presta mucho como para este tipo de vueltas, como yo no soy mucho de llegarle a las personas que son importantes o que son famosas o que son como con muchos amiguismos, se me dificulta un poco. Entonces como que yo siempre tenía ese pensamiento de eso es solamente como para las personas para la rosca, no sé qué. Cuando mi perspectiva cambió, me llamaron de esta vuelta, y como fue como una perspectiva, o sea, como que de una se me abrió una puerta muy hueputa, porque yo me senté a hablar con una de estas personas como de los organizadores, y me dijo como, es que el récord que tú tienes en las plazas durante el año pasado es una cosa que uno no puede negar, como a cualquier persona que uno le diga que trabajaste lo que trabajaste el año pasado, que no sé exactamente cuántas plazas fueron, pero sé que fueron más de 100, como eso es mucho, como que eso es una vuelta que uno no puede negar. Y en ese momento, como todo lo que yo estaba pensando y como lo que yo me estaba forzando a mí mismo como para pensar y para lograr conectar, porque fue como, tengo que dejar de mirar qué tanto me debe esto a mí y mirar qué tanto puedo aplicar yo de mi conocimiento aquí para poder así como aprender. Como en ese momento lo que me dijo esa persona fue como necesariamente como el foco de lo que yo necesitaba escuchar, como el foco de lo que yo había planeado durante tanto tiempo. Entonces fue como mero impacto, porque fue como un poco, sí, trabajar y trabajar por esta vuelta como de verdad, haciéndolo como desde la honestidad y desde simplemente el trabajo, no buscando como atajos o buscando algún tipo de conexión necesariamente para llegar a los lugares como se puede llegar. Y eso fue como mero, como una cachetada a esa parte victimista de mí, como que decía constantemente como, no, pero es que si no hablo con no sé quién, entonces entonces ahí sí no me van a ayudar, no sé qué, como se trataba como de mi trabajo y no tanto como de lo que pudiera ofrecerme las personas alrededor. Eso me cambió el chip muy hijueputa. Para mí el freestyle significa amor. Para mí el freestyle es libertad. Para mí el freestyle significa fe. Vida. Expresión. El freestyle para mí es disciplina. El freestyle es tenacidad. Para mí el freestyle es fluir. Para mí el freestyle es familia. El freestyle es cultura. Para mí el freestyle es un game changer. Magia. Cualquiera le puede ganar a cualquiera, eso aquí no hay podios de nada, aquí cualquiera es mejor que cualquiera en un día.
Pues nada, este piro a mí siempre me ha representado mucho la forma en la que rapea y siempre he sido como muy seguidor de su rap, como que es una forma de rapear demasiado chimba y hacer dupla con el man siempre ha sido real, pero hemos hecho dupla ya algunas veces, hemos estado en pandillas y todo y de verdad que me siento re seguro y re tranquilo. Yo también me sentí muy criminal porque aparte de que respete mucho lo que él hace y admire todo lo que él hace, hay como una amistad detrás y como que hay una compenetración muy chimba, entonces como que uno se siente re seguro y re tranquilo de lo que pase. No, pues como que igual siempre que hago duplas con alguien me pasa lo mismo que en la final, como que batallo yo. Bienvenidos a los bloopers de Supernova. Dap es una persona que respeto mucho, que tenemos una amistad hace el resto de tiempo y pues más allá de mucho piro, vamos de nuevo. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños quiero mucho y pues obviamente tengo mucho respeto, ojalá y ese idioma para rapear más rondas con el cole. Con el cole. La NWO, mi papá. Estos hijos de puta detrás del hecho tienen la cara de hacer entrevistas. Pregúntale a Rufus que qué tal le parece Jauría. No más. No mentiras, fuera de chiste. Pásame la rima, weón. Jauría. Ay, papi, sea serio que es una entrevista nos va a dejar el trasto. La mejor crew de la fría, perro. ¿Cómo se hicieron la de Rufus? Ya estaba diciendo, ¿no? ¿En qué me voy a gastar esa 50 lucas? Porque qué. Íbanse. Apoyan a Supernova. Supernova. Saludito a Supernova siempre en la cámara. Yo también he manejado esa cámara, los respeto, los quiero mucho. Ay, no, nada, pues la re buena sobre todo para Supernova y para el trabajo que han estado haciendo últimamente, de verdad es algo que se agradece mucho y que hacía muchísima falta y es muy chimba que se pongan la 10 y que estén ahí. Yo, gracias, bros. Esperen. ¡Y uno! Poco se habla de que el man se quedó toda la fecha, güey. Bueno, yo quiero enviarle un saludo a toda la banda de Bogotá y de Colombia. Estamos aquí dándole a las batallas de freestyle. Apoyen, compartan y generemos una comunidad que haga que todos podamos crecer alrededor de eso. Los quiero mucho. Gracias. Un mensaje pequeño antes de irnos para toda la banda que está pillando, para la gente que se aguantó la bulla, los tombos, se quedaron hasta tarde, se quedaron hasta sin lucas comprando cigarros, así pasamos todos. Simplemente quiero invitarlos a que cultivemos el hip hop en estos espacios. Créanlas que esta vuelta se está acabando por culpa de la mala percepción que tenemos de la vuelta desde nosotros mismos. Yo crecí en una época donde a mí me discriminaban por ponerme un chompo ancho, por ponerme una camiseta de fútbol americano, por ponerme un techo. ¿Sí pilla? Hoy en día han cambiado las cosas y los mismos que se ponen techos, chompos anchos, camisas de fútbol americano son los que están dañando la esencia del rap al querer seguir una esencia que no les pertenece. Y si no se acuerdan, la Zulu Nation nos enseña que el hip hop es llevar lo que nos enseña la cultura a cada uno de nuestros territorios y desde ahí sacar las vueltas. No nos podemos acabar por esta mierda de creernos más que los demás cuando ser bueno alrededor de un montón de malos no tiene mérito. Es mejor ser el mejor de entre los mejores. Dios me los bendiga y que lleguen bien a sus casas. La buena. Llegaron los pesos pesados, siempre preparados, alcoholizados, con un puro de hierba en la mano y trayendo lo mejor del tipo hispano. Siente los hermanos como disparo, ráfagas dignas